El día de hoy veremos la primera parte de las 10 funciones básicas para sobrevivir con Excel. Así que sin más ni más, comencemos. Saludos a todos y bienvenidos a Numerum, el lugar donde podrás adquirir las destrezas, habilidades, estrategias y trucos para ser excelentes. Bien sea porque estamos estudiando, trabajando, buscando empleo, organizando nuestra casa o nuestra vida. Mi nombre es John León y el día de hoy, como les había comentado, veremos algunas de las funciones básicas para trabajar en Excel. Digamos que son aquellas funciones mínimas que deberíamos conocer o tener algunos conocimientos básicos. Voy a arrancar entonces esta primera parte con 5 funciones y veremos en la segunda parte, que será el video que saldrá en los siguientes días, las otras 5 funciones. Para ello, pues he traído una tablita muy interesante. Esta tabla trae la lista de los 10 juegos, de los juegos más vendidos, los videojuegos más vendidos. En la historia está pues obviamente el nombre del juego, el distribuidor principal, la fecha de lanzamiento y las ventas en millones. Arrancaremos con la función suma y la función suma normalmente lo que uno hace es que coloca siempre un signo igual en cualquier celda donde vamos a colocar el resultado y sobre ese signo igual entonces ya haría un llamado al nombre de la función, escribo la palabra suma y abro paréntesis y entonces simplemente le voy a decir que me seleccione un rango. Puedo hacerlo de varias maneras. Yo puedo decirle, por ejemplo, que me sume todas las ventas que van desde, perdón, la celda de 8, discúlpeme, hasta la celda de 57 y para eso escribo simplemente de 8, 2 puntos, de 57. Y cierro y entonces va a decir que está tomando un rango que sería todo este rango de millones y le doy Enter. Y él me dice que fueron 2066 millones lo que se ha vendido en estos juegos. También podríamos mirarlo de otra manera y es decir, por ejemplo, que me sume y en vez de sumar cada uno le digo que me sume cada celdita. Entonces les digo, súmeme la celda de 8, que es la referencia a la celda de 8, punto y coma, la celda de 9, punto y coma, la celda de 10 y así podría seguir colocando todas las que yo quiera. Pueden ser incluso saltadas la celda de 12, quiero saltarme por alguna razón u otra y le doy Enter. Él me diría que esa es otra forma de sumarlos, que es sumando algunas celdas específicas. Y también podría decirle que me sumara rangos. Entonces podría decirle también igual a suma, abro paréntesis, y en vez de escribir los rangos puedo también marcarlos con el mouse. Entonces puedo decirle aquí que sean de estos rangos, por ejemplo hasta Call of Duty, y Call of Duty, me fui uno más, punto y coma, y ahora le digo que me sume por ejemplo los de Grand Theft Auto. Estos de acá, entonces además de eso, y cierro paréntesis, también puedo colocar varios, todos los que yo quiera, y entonces me sumará también diferentes rangos, incluso podría colocarle un punto y coma, sumar un valor suelto, Minecraft, y ahí sí, cerrarlo. Él va a interpretar cada uno de estos como los elementos seleccionados, pueden ser bien rangos, pueden ser bien celdas independientes, y va a sumar todo lo que nosotros digamos. Esto que cada espacio separado por un punto y coma se llama un argumento. La función pues resiste hasta 256 argumentos, lo cual nos permitiría pues hacer sumas combinadas. Normalmente lo que nosotros hacemos es que pues no utilizamos nada de esto, sino que nos vamos aquí a la última parte de pues en este caso nuestra tablita y escribimos suma y marcamos todos los rangos que van hasta el principio y de esa manera entonces vamos a encontrar la suma de 2066. Si yo cambiara, además que es un valor interactivo, algún valor, por ejemplo este 83 por un 0, él simplemente actualiza el dato quitando aquellos que estaban ahí. Y esta pues es la función suma. Otra función que me parece interesante es las funciones máximo y mínimo. Las funciones máximo y mínimo consisten en encontrar los valores más grandes y más pequeños dentro de una celda. En este caso, simplemente la función se va a llamar max, entonces como siempre digo igual, escribo la palabra max y voy a decirle abrir paréntesis y simplemente puedo seleccionar toda la tabla. Seleccionando toda la tabla, él me va a decir que el valor máximo de la tabla, cuando termine, cierro y doy Enter, él me va a decir que el valor máximo de la tabla es de 238 millones. El juego más vendido es el que tiene 238 millones, que en este caso sería Minecraft, de Mojang, que fue lanzado desde el 2011 y ha vendido 238 millones en 10 años. Y de esta tabla, el más pequeño sería entonces el mínimo, que correspondería a lo mismo, selecciono todo el rango y le digo cerrar y entonces me va a decir que el mínimo es el valor de 23, que
que si lo buscamos aquí, veremos que el valor de 23 corresponde a Pokémon Ruin, que no significa que sea el que menos ha vendido, sino aquel que, digamos, de toda esta lista ocupa el último lugar. Hay juegos que tienen pues, unas ventas muchísimo más bajas que pues no entraron en esta lista porque aquí coloqué solamente los más prioritarios, digamos los más reconocidos. De esa manera, entonces Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda sería el más pequeño y las funciones máximo y mínimo funcionarían de esta manera para encontrar los valores más grandes o más pequeños. La siguiente función sería la función promedio. Y en esta no vamos a colocar un dato específico, sino que vamos a colocar simplemente la palabra promedio y al igual que la función suma nos permite seleccionar rangos independientes, algunos segmentos o toda una fila completa de valores, como en este caso, que podemos colocar esta que está aquí y le damos cerrar y cuando le doy enter él me calcula el promedio de ventas en 41 millones 41 millones 320 mil, que es el promedio de ventas que tienen los juegos. Es decir, que si uno diseña un videojuego exitoso, estaría esperando alrededor de unos 41 millones de dólares en ventas. Tiene que ser muy, muy exitoso, donde están ahí pues todos los juegos. Y bien, estas tres funciones, digamos que son funciones numéricas, una calcula la suma, la otra pues calcula máximos y mínimos y la otra promedios que te ayudan pues en el trabajo diario a sacar cosas como pueden ser, no sé, el promedio de ventas que uno está haciendo o el promedio de facturación que tiene alguna persona específica o la suma de los valores de una factura. También podrían ser la venta más grande, la venta más pequeña. Si lo pensáramos en nuestra contabilidad casera, podríamos pensarlo como cuál podría ser el valor de la lista del mercado, el promedio del costo de servicio, no sé, de la electricidad, del acueducto, del servicio de gas natural, o el costo, por ejemplo, por promedio de uso de datos en nuestros sistemas de telefonía. Y hasta aquí pues tenemos algunas y pues estas funciones son funciones de carácter matemático. Sin embargo, tenemos otras funciones como pueden ser las funciones de rastreo o en este caso una función de identificación de las funciones que más me llaman la atención a mí y es estas funciones que vamos a quitarle esto que tenía formato tabla para que ahora no quede como tabla. Creo que decimos que sí, no sé si no lo quito, pero si no lo quito, bueno, igual lo trabajamos como tabla. Y es que la función sí nos permite identificar cualquier elemento. Ya habíamos mirado la vez pasada que el promedio estaba en 41.32 y la función sí es una función condicional. Esta lo que va a hacer es tomar una decisión y siempre nos va a ayudar a tomar decisiones. Y voy a decir que van a haber dos tipos de juegos. Los, digamos, bajos, que son aquellos que se han vendido menos de 43 millones, que están por debajo del promedio, y los altos, que son los que han vendido 43 millones. Esa decisión la estoy tomando yo aquí al azar. Podría decir que los altos serían los que hubieran vendido más de 100 millones y los bajos los que hubieran vendido menos de 20. Pero por ahora vamos a decir simplemente que ese es el límite. Y entonces voy a marcar la función sí, perdón, le tomo aquí una línea. Y puedo decir lo siguiente, si este valor que está aquí es menor a 43 millones, entonces llámelo bajo. Y esa sería la opción. En caso contrario, tendría un tercer argumento, llamémoslo alto. Y lo que nos va a decir el argumento alto, entonces es que dependiendo del valor, este por ejemplo va a ser un valor bajo. También podría copiar la fórmula. Cuando yo copio la fórmula me voy a llevar a referencias y voy a colocarlo aquí frente al Grand Theft Auto que vendió 170 millones y voy a pegarlo. Y entonces me va a decir alto porque estuvo por debajo o por encima de los 43 millones de promedio. Vamos a ver que hay muy poquitos altos porque pues la venta de Minecraft es la más alta y pues obviamente arrastra a todos los demás. Habrían solamente algunos como el Tetris que son juegos muy muy antiguos que vamos a ver aquí. Entonces la función sí lo que nos permitiría en esencia yo podría cambiar esto como lista editar ya que lo tengo como una tabla y lo podría convertir por ejemplo a el formato de la celda, en este caso la celda D8 y cumple la misma función. Podría arrastrar esta función hasta el final y entonces aquí me podría dar una categoría sobre los altos y los bajos. Una función también que podría ser muy útil en el caso de que por ejemplo uno esté tratando de hacer clasificaciones, ya que uno podría por ejemplo clasificar sus clientes en, no sé, en buenos y malos clientes dependiendo de los volúmenes,
en importante o no importante dependiendo de las ventas acumuladas o, por ejemplo, consultadores o no consultadores dependiendo del número de visitas que toca hacerles para alguna cosa. También podría clasificar colocando algunos límites de consumo. Entonces, si estamos mirando el caso casero, que era el tema del consumo de los servicios, uno podría colocar una lista que tuviera los meses o las fechas, los consumos de los periodos de electricidad y en algunos donde se pondría una alarma como que nos pasamos del promedio. Y así entonces pues puedo ver que son bajos o altos dependiendo de la decisión. Pero aún podríamos hacer algo más. Y es que podría ser que tuviéramos que tomar dos decisiones que si es bajo o alto por los 43 millones, sino que tuviéramos pues algunas condiciones como el valor mínimo es 20. Voy a decir lo siguiente. Voy a cambiar esta función por un sí anidado y voy a decir lo siguiente. Igual, así, perdón, abro paréntesis y voy a decir si la celda de 8, en este caso, es menor que 30, entonces voy a decir que es muy bajo. Es decir, se cumple la condición que tenemos acá y la condición es que el valor de venta sea menor que 30. Podría existir otra cosa, entonces digamos que si está entre 30 y 40, entonces digamos que apenas es normal. Y en vez de colocar la palabra normal, voy a colocar otra función sí que puede ir dentro de la función sí, que puede decir que si la tabla de 8 es menor a 40, entonces colóquelo como normal y una tercera opción que ya sería entonces alto. Como se dan cuenta, tengo que cerrar el paréntesis y se cierra el sí que está aquí interior, perdón, el sí que está aquí como todo adentro, que está como los paréntesis que iluminan con rojo, pero tengo que colocar un signo un paréntesis que cierra. ¿Para qué? Para que cierre el sí que está afuera. De esa manera tengo un sí metido como un argumento de una función sí, uno dentro de otro, y es lo que se llama anidar funciones. En este caso tengo una función sí dentro de otra sí que se llamaría un sí anidado. Y puedo seguir metiendo sí unos dentro de otros hasta 140, hasta 256 funciones anidadas. Al darle ahí, entonces tengo algunos que son muy altos. Voy a ir bajando un poco. Miren que ya tengo unos que son muy bajos. Otros que van avanzando son este, por ejemplo, es normal. Y si sigo llenando hacia abajo voy a encontrar que hay algunos normales, algunos altos y me permite entonces hacer como unas clasificaciones que me pueden ayudar precisamente entonces a segmentar mi información. Perfecto. Creo que el alcance de la función sí es una de las más poderosas que tiene Excel porque nos ayuda a tomar muchas decisiones. Finalmente, para cerrar este video, vamos a ver la función contar y contará. La función contar, como todas, arranca con un tema de contar. Nos va a decir cuántos elementos tenemos en una lista. Y le voy a decir que nos cuente desde la celda de 8 hasta la celda de 57. Y nos va a decir cuántos elementos tenemos. De 8 a 2 puntos de 57 y le doy enter y me dice que hay 50 elementos. Él está contando aquí los elementos pues, que encontró y efectivamente no lo había dicho antes, no lo quise mencionar. Tenemos los 50 juegos más vendidos en la historia de los videojuegos. Sin embargo, si yo hiciera lo siguiente y es que cambiara las celdas y no fuera la celda D, sino la celda B y B57, vamos a encontrar que el conteo es 0. Uno dice, pero tan raro porque pues igual está contando. Antes dijimos cuente la celda, la fila B, digo la columna B y no la columna D. La función contar solamente está contando los valores numéricos que encontrara. Sí, por lo tanto, toda esta parte del distribuidor, como son datos textuales, datos de texto, palabras, él no las está contando. Si nosotros hiciéramos lo mismo, pues vamos otra vez a la base original de 58 al de 57, que es lo que tenemos ahí, él nos dice que hay 50 datos. Si yo cambiara alguno, por ejemplo este 26 como por un, no sé, él dice hay 49 porque hay un dato de texto que no sé qué es ese dato de texto y por lo tanto yo solamente encuentro 49 datos numéricos. Si yo quisiera contar los textos y no fuera con la función contar, entonces hay una función que se llama contará. Y contará es el mismo contar, pero solamente con la A, porque significa que también va a contar los alfabéticos. Entonces yo le digo simplemente contar, como contar, y también le digo la A para que él encuentre los alfabéticos. Y ahora sí le puedo seleccionar de las celdas B8 a la celda B57
y él los va a encontrar. Entonces aquí me va a contar efectivamente los datos. Si faltara alguno, entonces dice, hay solamente 49. Aquí pues están todos los que nosotros hemos planteado. Y pues hasta aquí ya hemos visto 5 funciones fundamentales que deberíamos todas las personas saber mínimo manejar en Excel para sobrevivir en un entorno laboral, académico, personal. Y pues nada, si les gusta que publique más videos como este, solo tienen que suscribirse al canal, invitar a sus conocidos a que se suscriban para ayudarme a monetizarlo en algún momento. También pueden darle me gusta, también pueden comentarlo, compartirlo, aunque solo con verlo ya me están ayudando un montón. Así que pronto nos veremos de nuevo con la segunda parte. Hasta entonces.